La cura imposible. Había algo diferente en la forma en que la enfermedad se aferraba a las personas, como si fuera un parásito invisible que disfrutaba desmoronar a su huésped lentamente. Yo solía observar esto de cerca, desde las salas de espera hasta las camas de hospital. Mi trabajo como enfermera me había acostumbrado a los rostros abatidos, al sonido constante de los monitores cardíacos y a la fragilidad de la vida humana. Pero todo cambió la noche que salvé a mi hermana. Fue un acto desesperado, un impulso que no entendí en el momento. Amelia, mi única familia cercana, se encontraba al borde de la muerte tras una lucha interminable contra la leucemia. Aquella noche, mientras el resto del hospital dormía, entré en su habitación. Me senté junto a ella, tomé su mano helada y algo inexplicable ocurrió. No sé cómo describirlo, pero sentí un calor indescriptible fluir desde mis dedos hacia su piel. Era como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando, como si estuviera entregándole una parte de mí misma. Cuando desperté horas después, Amelia estaba de pie junto a la ventana, observando el amanecer con un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. Parecía completamente sana. Por primera vez en meses, sonreía. Y yo me sentía 10 años mayor. En los días siguientes, comencé a notar los cambios. Mi cabello tenía mechones grises donde antes no había ninguno, y las líneas finas alrededor de mis ojos se habían profundizado. Los comentarios de mis colegas eran sutiles pero constantes. ¿Todo bien? ¿Te ves cansada? No podía responder con la verdad. Ni siquiera entendía lo que había pasado. Amelia fue dada de alta y la vida volvió a la normalidad. Pero no para mí. Una semana después, un paciente en la unidad de cuidados intensivos entró en paro respiratorio. Los médicos habían intentado de todo, pero su condición era terminal. Mientras lo observaba desde la esquina de la habitación, algo dentro de mí se activó. Sentí esa misma urgencia, esa necesidad de intervenir. Sin pensar, me acerqué, tomé su mano y me concentré. El calor regresó, quemando mis entrañas. Cuando solté su mano, los monitores volvieron a marcar un ritmo regular. El paciente abrió los ojos y respiró con fuerza. Yo, en cambio, tuve que apoyarme en la cama para no caer. Más tarde, en el espejo del baño, noté que mis arrugas se habían duplicado y mis manos ahora parecían las de alguien 20 años mayor. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preguntas y miedos. ¿Qué era lo que me estaba pasando? Intenté racionalizarlo como un fenómeno médico, pero las pruebas solo confirmaban lo obvio: estaba envejeciendo a un ritmo alarmante. Y no podía detenerlo. Comencé a recibir visitas inesperadas. Amelia, sin saber cómo, había compartido su milagrosa recuperación con un amigo que también estaba enfermo. Ese amigo me buscó. Luego fueron más. La palabra se esparció rápidamente y antes de darme cuenta, desconocidos tocaban a mi puerta, implorando mi ayuda. Cada uno tenía su historia, su tragedia personal, su desesperación grabada en sus ojos. La primera vez que rechacé a alguien, la culpa me consumió. Era una niña pequeña, apenas 6 años, con un tumor cerebral. Sus padres me suplicaron, incluso ofrecieron pagarme, pero no acepté. Me escondí en el baño, temblando de rabia e impotencia. ¿Cómo podía decidir quién vivía y quién moría? No era un dios, pero tampoco era humana, al menos no como antes. La noche que decidí ayudar a la niña, me juré que sería la última vez. El proceso fue más intenso que nunca. Sentí como si algo estuviera arrancándome por dentro. Cuando todo terminó, la niña sonrió con una energía que no tenía en meses. Pero yo apenas podía sostenerme de pie. Mi rostro ahora reflejaba el de una mujer en sus 60, aunque mi licencia aún decía 32. El dilema moral comenzó a destruirme. Cada vez que salvaba a alguien, veía cómo mis días se acortaban. Los espejos se convirtieron en mi peor enemigo. Sin embargo, la gente seguía viniendo y mi capacidad para decir no se debilitaba con cada caso. Comencé a llevar un diario, anotando a quien había ayudado y cuánto de mí les había entregado. Era mi forma de mantener el control, de justificar mis decisiones. Entonces, llegó Samuel. Samuel era un hombre en sus 40, un padre soltero con 2 hijos pequeños. Tenía un cáncer de páncreas que los médicos habían declarado terminal.
Llegó a mi puerta con una carpeta llena de dibujos de sus hijos, implorándome que no los dejara sin padre. Algo en su voz me quebró. Esa noche, lo ayudé. El precio fue devastador. Mi cabello se volvió completamente blanco, mis manos temblaban constantemente y mis articulaciones dolían al mínimo movimiento. Pero Samuel vivió y su familia permaneció intacta. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir así. Si continuaba, no quedaría nada de mí. Intenté alejarme, huir de todo. Cambié de ciudad, de trabajo, incluso de identidad. Pero no importaba cuánto corriera, la gente siempre encontraba la manera de llegar a mí. Los casos se volvían más desesperados, más complicados de ignorar. Empecé a preguntarme si mi Dan era realmente un milagro o una maldición. Una noche, mientras revisaba mi diario, me di cuenta de algo aterrador. Todas las personas que había salvado comenzaron a experimentar cambios. Amelia, la primera, había desarrollado una resistencia inexplicable a las enfermedades. Otros, como Samuel, mostraban signos de longevidad anormal. ¿Estaba transfiriéndoles más que mi vitalidad? ¿Era eso lo que me estaba matando? La respuesta llegó de manera inesperada. Un hombre mayor, con un rostro desconocido pero una mirada profundamente familiar, se presentó en mi puerta. Dijo que sabía lo que era yo, porque había sido como yo alguna vez. Me explicó que este don se transmitía de una persona a otra al llegar al límite de su vida. Alguien me lo había transferido sin mi conocimiento y ahora estaba atrapada en el ciclo. Le pregunté si había alguna manera de liberarme. Su respuesta fue simple: solo podía entregar el don si encontraba a alguien dispuesto a aceptarlo voluntariamente. Nadie me lo había preguntado. Nadie sabía lo que implicaba. Me dejó con una elección aterradora: seguir llevando esta carga hasta morir o condenar a otra persona a la misma existencia. He pasado días mirando la lista de nombres en mi diario, debatiendo si debo tomar la decisión de transferir este peso a otro. Cada uno de ellos tiene una vida por delante, una familia, un propósito. Y yo, en el ocaso de mi existencia, no puedo decidir quién merece soportar esta carga. La pregunta permanece: ¿vale más la vida de una persona que la mía? O, quizás, mi sacrificio es la única manera de expiar los pecados de este don. Por ahora, sigo escribiendo en mi diario, dejando un rastro para quien sea el próximo. Porque sé que no soy la última. El rastro de la mente. El caso llegó a mis manos un jueves por la tarde, cuando la lluvia empañaba las ventanas de mi oficina. Era un día como cualquier otro, con un café a medio tomar y un escritorio cubierto de informes, hasta que el capitán dejó caer un expediente grueso frente a mí. Su rostro estaba tenso, lo que me hizo pensar que no se trataba de un caso cualquiera. «Este es todo tuyo», dijo, dejando escapar un suspiro. 3 víctimas en una semana. Todas al borde de la locura. Y todas cuentan lo mismo, una voz en sus cabezas. Abrí el archivo. Las fotos no eran fáciles de mirar: ojos desorbitados, expresiones de puro terror. Había algo inquietante en los relatos. «Me está mirando», decía una declaración. «Sabe lo que pienso antes de que lo piense», decía otra. Cada palabra me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Un tipo con buena labia? ¿Hipnosis?, pregunté, tratando de buscarle lógica. El capitán negó con la cabeza. «Esto es algo más. Y si no lo detienes, tendremos más víctimas». Tomé el caso. Sabía que no tenía elección. Esa noche, me sumergí en los informes. Había algo en común en las víctimas: todas habían visto a un hombre en algún momento antes de perder la cordura. No sabían su nombre, pero su descripción era consistente: cabello oscuro, ojos profundos y una sonrisa que parecía saberlo todo. A las pocas horas de encontrarse con él, comenzaban las alucinaciones. Las víctimas aseguraban escuchar sus pensamientos en sus propias cabezas, como si el hombre las controlara desde dentro. Busqué patrones. Una de las víctimas, un profesor universitario, había tenido un altercado con el hombre en un café días antes del colapso. Otra, una estudiante, lo había visto en una parada de autobús. La tercera víctima, un comerciante,
lo describió como un cliente que parecía leerme el alma. Las ubicaciones estaban dispersas, pero las fechas coincidían. Él siempre estaba presente poco antes de que comenzara la pesadilla. Necesitaba encontrarlo antes de que hubiera más víctimas. Al día siguiente, visité el café donde había ocurrido el primer incidente. El lugar estaba casi vacío, salvo por un camarero que limpiaba mesas con desgana. ¿Recuerdas haber visto a este hombre aquí? Le mostré el boceto del sospechoso. El camarero frunció el ceño. Sí, lo recuerdo. No pidió nada, solo se sentó en la esquina y observó. Me dio escalofríos. Salió sin decir una palabra. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Unos 20 minutos, tal vez más. Luego salió y se mezcló con la multitud. Algo en su descripción me hizo pensar que este hombre no actuaba al azar. Parecía elegir a sus víctimas con cuidado, observándolas antes de hacer su movimiento. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, me sentí extraño, como si alguien me estuviera mirando. Cada vez que miraba por el retrovisor, tenía la sensación de que un par de ojos oscuros me observaban desde la distancia. Sacudí la cabeza. Era solo mi imaginación. Llegué a casa, me serví un whisky y me senté en la sala a revisar las notas. Pero mientras leía, algo perturbador ocurrió. Una frase apareció en mi mente, clara como el agua, aunque no la había pensado yo mismo. ¿Crees que puedes atraparme? Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, convencido de que alguien estaba en la habitación. Todo estaba en silencio, pero la frase seguía resonando en mi cabeza. Cerré los ojos y respiré profundamente. Tal vez estaba demasiado involucrado en el caso, dejando que la paranoia se apoderara de mí, pero, en el fondo, sabía que algo más estaba sucediendo. El siguiente paso fue entrevistar a la víctima más reciente, Laura, la estudiante. Estaba internada en una clínica psiquiátrica después de intentar saltar desde el balcón de su apartamento. La encontré en una habitación blanca, sentada junto a la ventana con la mirada perdida. Laura, dije suavemente, necesito que me cuentes más sobre ese hombre. Ella me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Él no es un hombre, susurró. Es un monstruo. Te mete cosas en la cabeza, cosas que no quieres pensar. Te muestra cosas horribles, cosas que no puedes olvidar. ¿Qué cosas, Laura? Ella tembló y se abrazó a sí misma, a mí misma, pero muerta. Vi mi cuerpo, roto, sangrando. Y entonces empezó a reír. No podía dejar de escucharlo, incluso cuando cerraba los ojos. La entrevista me dejó helado. Este hombre no solo proyectaba pensamientos, parecía tener el poder de manipular las mentes hasta el límite. Pasaron 2 días antes de que tuviera un avance. Revisando las cámaras de seguridad de una de las ubicaciones, vi una figura que coincidía con la descripción. Estaba caminando por la calle con las manos en los bolsillos, aparentemente inofensivo. Pero lo que llamó mi atención fue cómo la gente a su alrededor reaccionaba. Algunos se alejaban instintivamente, mientras que otros lo miraban fijamente, como hipnotizados. Siguiendo su rastro, encontré un nombre, Daniel Cortés. Según los registros, vivía en un apartamento en las afueras de la ciudad. Decidí ir a buscarlo. El edificio donde vivía era viejo y lúgubre, con un ascensor que crujía como si estuviera a punto de colapsar. Cuando llegué a su puerta, me detuve un momento para respirar profundamente. Algo en el aire se sentía mal, como si cruzar esa puerta fuera un punto sin retorno. Golpeé. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte, y la puerta se abrió lentamente. El apartamento estaba oscuro, con las cortinas cerradas y un olor a humedad en el aire. Caminé con cautela, buscando alguna señal de vida. En la mesa del comedor había papeles esparcidos, recortes de periódicos sobre sus víctimas, fotos de ellos antes y después de sus encuentros con él. Había estado siguiéndolos, estudiándolos. En el dormitorio, lo encontré. Estaba sentado en una silla, mirando por la ventana, como si supiera que estaba allí. Sabía que vendrías, dijo sin volverse. ¿Daniel Cortés? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ese era mi nombre. Ahora no soy nada, excepto un eco en las mentes de otros. Su voz era tranquila, pero cada palabra parecía hundirse en mi cabeza como un cuchillo. Estás acabando con la vida de estas personas. ¿Por qué? Pregunté, manteniendo la distancia. Se volvió lentamente y me miró. Sus ojos eran oscuros, insondables. No las estoy matando.
solo les muestro la verdad. ¿No te has preguntado por qué tú también me escuchas? El pánico me recorrió como un rayo. ¿Cómo sabía eso? Eres como ellos, detective. Crees que tienes el control, pero tu mente es tan frágil como la de cualquiera. Intenté mantenerme firme, pero sentía que mis pensamientos se dispersaban, como si él estuviera hurgando en ellos. Entonces lo vi, imágenes de mi propia muerte, mi cuerpo caído en el suelo, una pistola junto a mi mano. ¿Ves? Dijo con una sonrisa. Todos somos esclavos de nuestras mentes. No recuerdo cómo salí de ese apartamento. Lo siguiente que supe es que estaba sentado en mi auto, con las manos temblando y un sudor frío corriendo por mi frente. Quería creer que todo había sido un truco, una sugestión, pero no podía ignorar lo que había sentido. Daniel Cortés desapareció esa noche. La policía registró su apartamento, pero estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Nadie sabe dónde está ahora, pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho su voz en mi cabeza, susurrándome cosas que no quiero entender, y me pregunto si alguna vez podré escapar del rastro de su mente. El niño del fin del mundo. El primer apagón ocurrió en mi ciudad un viernes por la noche. Para cuando los semáforos dejaron de funcionar y el alumbrado público se apagó, ya había escuchado sobre los rumores. Gente en otros estados hablaba de apagones inexplicables que se extendían durante horas o incluso días. Pero lo que me desconcertaba eran los testimonios. Historias de una figura infantil vista cerca de estaciones eléctricas o torres de comunicaciones antes de que todo se apagase. Como técnico de mantenimiento en la compañía eléctrica, me tocó trabajar esa noche. La llamada llegó justo cuando estaba guardando mis herramientas en el maletero. Tenemos un corte general en el sector norte. Ve a revisar la subestación 17. El camino estaba bañado en una oscuridad casi absoluta. Las calles, usualmente iluminadas, parecían cañones oscuros donde mis luces delanteras eran la única fuente de claridad. Los postes eléctricos a los lados proyectaban sombras amenazantes que se movían con el viento. Había algo extraño en el aire, una sensación de que algo no encajaba. Al llegar a la subestación, encontré las puertas abiertas. Eso era raro, siempre estaban cerradas con candado. Bajé del vehículo con mi linterna y avancé hacia el interior. La sensación de inquietud aumentaba con cada paso. Al iluminar el panel principal, noté que todo estaba apagado, como si alguien hubiera desactivado manualmente el sistema. Pero lo más extraño fue la pequeña huella en el polvo de la consola. Era una huella de un pie descalzo, demasiado pequeña para ser de un adulto. ¿Alguien estuvo aquí?, pregunté a mi compañero por radio. La estática fue mi única respuesta. Ajusté la frecuencia, pero no logré obtener más que fragmentos incoherentes. La señal parecía interferida. Decidí reiniciar el sistema manualmente. Mientras lo hacía, sentí algo detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y volteé rápidamente. Nada, solo la oscura estructura de la subestación y el zumbido distante de la ciudad paralizada. Logré restablecer la energía, pero no sin que el miedo se alojara en mi pecho. Mientras conducía de regreso, vi algo que me dejó helado, un niño parado al borde de la carretera. Era pequeño, con cabello oscuro y desordenado, vestido con ropa desgastada que parecía demasiado grande para él. Estaba descalzo y su rostro estaba oculto por la sombra de un poste. Frené por reflejo, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Con el tiempo, los apagones se hicieron más frecuentes y extensos. No había lógica en ellos, afectaban tanto a zonas residenciales como a hospitales y sistemas de emergencia. La ciudad entera entró en un estado de paranoia. Las teorías conspirativas se multiplicaron. Algunos decían que era un ataque cibernético, otros hablaban de una fuerza sobrenatural. Pero para mí, todo giraba en torno a ese niño. Los informes empezaron a coincidir. Personas en distintos puntos de la ciudad hablaban de haber visto a un niño justo antes de los apagones. Su descripción siempre era la misma: cabello oscuro, descalzo, con una expresión que oscilaba entre la inocencia y algo más perturbador. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé las cámaras de seguridad de la subestación de aquella noche. Lo vi.
El niño estaba allí, parado frente a la consola, mirando directamente a la cámara antes de que todo se apagara. Con cada apagón, la situación empeoraba. Hubo accidentes de tráfico, saqueos y disturbios. Pero lo que más me inquietaba era cómo el niño parecía estar controlando algo más que la electricidad. En una ocasión, durante un corte, fui testigo de cómo los semáforos parpadeaban intermitentemente, como si alguien los estuviera manipulando. Y no era solo en mi ciudad, las noticias mostraban casos similares en otros lugares. Siempre un niño, siempre la tecnología cediendo ante su presencia. Empecé a seguir las pistas. Las imágenes de las cámaras, las descripciones de los testigos, los lugares de los apagones. Todo parecía llevar a un punto en común, una escuela abandonada en las afueras de la ciudad. Decidí ir. La escuela estaba cubierta de grafitis y cercada por la vegetación que había reclamado el lugar. Entré con cuidado, con la linterna en una mano y un desgastado plano del edificio en la otra. El silencio era opresivo, roto solo por el crujir de mis pasos sobre el suelo cubierto de hojas. En el aula central, encontré algo que no esperaba, un laboratorio improvisado lleno de monitores, cables y dispositivos electrónicos. Todo parecía haber sido construido por alguien con un conocimiento avanzado de tecnología. Y en el centro de la habitación, sentado en el suelo, estaba él. El niño. Me miró sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. Su mirada era intensa, mucho más vieja de lo que su apariencia debería permitir. Antes de que pudiera decir algo, habló. Solo estoy tratando de protegerme. Su voz era suave, casi un susurro, pero había algo perturbador en su tono. Me contó que no era como los demás. Desde que tenía memoria, había podido comunicarse con las máquinas, entenderlas y controlarlas. Pero su habilidad tenía un precio. Cada vez que lo hacía, algo dentro de él se rompía un poco más. Los apagones, según él, eran una forma de defenderse. La gente, o algo peor, lo estaba buscando. No entienden lo que soy. Quieren usarme. Como un arma. Quise preguntarle más, pero antes de que pudiera, las luces de los monitores comenzaron a parpadear. Ellos vienen, dijo con un tono de urgencia. El edificio tembló cuando un vehículo blindado se detuvo afuera. Un grupo de hombres con armas y equipos avanzados irrumpió en el lugar. Intenté hablar con ellos, explicarles que era solo un niño, pero me empujaron a un lado. El niño no se resistió. Solo los miró con una mezcla de tristeza y desafío. Entonces, todo se apagó. El silencio fue ensordecedor antes de que el caos comenzara. Las armas de los hombres fallaron, los monitores explotaron y el equipo electrónico se volvió en su contra. Fue como si el edificio mismo se rebelara. En medio de la confusión, el niño tomó mi mano. Corre. Corrimos hacia la salida mientras el lugar se desmoronaba. Afuera, las luces de la ciudad empezaron a parpadear una vez más. El niño se detuvo de repente y me miró. Puedo detenerlos, pero no volveré a ser el mismo. Intenté convencerlo de que había otra manera, pero su mirada era firme. Caminó de regreso hacia el edificio y entonces lo entendí. Estaba usando su habilidad una última vez, no para atacar, sino para proteger. Desde la distancia, vi cómo el edificio se iluminaba con un resplandor cegador antes de colapsar en un apagón total. La energía regresó a la ciudad esa noche, pero el niño desapareció. Busqué durante días, pero no encontré rastro de él. Los informes sobre los apagones cesaron y la gente volvió lentamente a sus vidas. Pero yo sabía que algo había cambiado. A veces, en la oscuridad, escucho el zumbido de un monitor o el parpadeo de una luz. Y recuerdo su última mirada. No sé si lo que hizo fue suficiente para mantenernos a salvo, pero sí sé que él, el niño del fin del mundo, se sacrificó para darnos una oportunidad. El hombre inmortal. Siempre he tenido un trabajo tranquilo, aunque no exento de riesgos. Soy enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital urbano.
Acostumbrado a lidiar con lo peor del sufrimiento humano, aprendí a mantener la calma incluso cuando la vida de alguien pendía de un hilo. Pero nunca imaginé que terminaría enfrentando algo tan fuera de lo común que pondría en riesgo no solo mi cordura, sino también mi vida. El turno nocturno empezó como cualquier otro, con el zumbido constante de las máquinas y la iluminación tenue que parecía más propia de un filme de ciencia ficción. A eso de las 11:30 de la noche, ingresaron a un hombre que, según el informe, había sufrido un accidente automovilístico brutal. Lo extraño era que llegó caminando, con la ropa hecha jirones, pero sin un rasguño visible en el cuerpo. El médico residente, el doctor Sánchez, me lanzó una mirada que lo decía todo, no entendía qué estaba pasando. Los paramédicos aseguraban que el auto del hombre había volado varios metros antes de estrellarse contra un árbol. Según ellos, cualquier otra persona habría muerto al instante. ¿Cómo se siente?, pregunté, intentando mantener la profesionalidad. El hombre, que decía llamarse Gabriel, sonrió con cierta melancolía y dijo: «Estoy bien. Siempre lo estoy». Mientras lo llevábamos a una camilla, noté que no mostraba signos de dolor. Ni siquiera parecía cansado. Los médicos insistieron en hacerle una batería de pruebas. Su presión arterial era perfecta, sus niveles de glucosa normales, y no había fracturas ni hematomas. Sánchez decidió mantenerlo en observación durante la noche. Al día siguiente, revisé las grabaciones de seguridad por pura curiosidad. Algo en Gabriel no me cuadraba. En las imágenes del ingreso, se veía tranquilo, sin una pizca de ansiedad o estrés. Incluso se bajó de la ambulancia antes de que los paramédicos pudieran ayudarlo. Decidí revisar sus datos personales. No había registros de su dirección ni de contactos de emergencia. Solo un documento de identidad con una dirección que resultó ser un terreno baldío cuando busqué en Google Maps. Aquella noche, mientras hacía rondas, lo vi de pie junto a la ventana de su habitación. La luz de la luna iluminaba su rostro, dándole un aire casi fantasmal. Cuando me acerqué, me miró directamente a los ojos. «¿Por qué me observas tanto?», preguntó con voz suave. Me puse nervioso, pero intenté mantener la compostura. «Solo quiero asegurarme de que estás bien». Él rió, pero no era una risa normal. Había algo en ella que me puso los pelos de punta. «Si supieras quién soy, no me mirarías así». Esa misma noche, una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico, un hombre con heridas graves por un apuñalamiento. Mientras los médicos trabajaban desesperadamente, Gabriel apareció en la puerta de la sala de emergencias. No sé cómo salió de su habitación sin que lo notáramos, pero ahí estaba, observando. «No pueden salvarlo», dijo con absoluta seguridad. Y tenía razón. El hombre murió minutos después. Pero lo más extraño fue que, al regresar a la habitación de Gabriel, noté que su pulso estaba acelerado, como si hubiera estado corriendo, y su piel estaba cubierta de pequeñas gotas de sudor. ¿Era posible que de algún modo sintiera lo que ocurría a su alrededor? Decidí hablar con Sánchez, pero me desestimó. «Llevas demasiados turnos nocturnos», dijo. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. A medianoche, mientras preparaba medicamentos, un estruendo sacudió el edificio. Provenía del laboratorio de investigación en el piso inferior. Cuando bajé corriendo, encontré un escenario caótico, vidrios rotos, papeles esparcidos y una sustancia amarilla que goteaba de una mesa. 2 investigadores estaban en el suelo, inconscientes. Más tarde supe que habían estado trabajando en una vacuna experimental para curar enfermedades degenerativas. Según los rumores, la sustancia en el laboratorio podría regenerar tejidos humanos, pero nunca se había probado en humanos debido a su alto índice de toxicidad. Gabriel apareció detrás de mí mientras observaba el desastre. No sé cómo llegó allí, pero su presencia era perturbadora. «Ellos solo buscan la respuesta», dijo, como si entendiera exactamente lo que había ocurrido. Quise preguntarle qué significaba eso, pero él simplemente regresó a su habitación sin decir nada más. Decidí seguirlo. Esa noche, esperé a que las cámaras de seguridad tuvieran un punto ciego y me deslicé tras él. Lo vi entrar al laboratorio clausurado. Desde la puerta, observé cómo abría un pequeño compartimento y sacaba un vial de la sustancia amarilla. Luego lo sostuvo frente a la luz y murmuró algo que no alcancé a entender. Finalmente me atreví a confrontarlo. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
Le pregunté, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. Él se giró lentamente, con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. No puedes entenderlo, pero intentaré explicarlo. No puedo morir. Lo he intentado todo, accidentes, enfermedades, incluso decisiones extremas. Mi cuerpo siempre se regenera. Me quedé sin palabras. Era imposible, ¿cierto? Sin embargo, en el fondo, algo me decía que estaba diciendo la verdad. ¿Qué tiene que ver eso con esta sustancia? Pregunté finalmente. Ellos creen que pueden usar mi condición para crear una cura universal. Pero no entienden el costo. Cada vez que algo me cura, me aleja un poco más de lo que soy. Mis recuerdos, mi humanidad, se están desvaneciendo. Al día siguiente, llegaron hombres de traje al hospital. Dijeron ser investigadores del gobierno, pero algo en su actitud me hizo desconfiar. Se dirigieron directamente a la habitación de Gabriel, pero para entonces él ya había desaparecido. Uno de ellos, un hombre calvo con una cicatriz en la mejilla, me interrogó. Sus preguntas eran incisivas, casi amenazantes. ¿Dónde está? Sabemos que tienes contacto con él. Negué todo, pero mi mente estaba en alerta. Sabía que Gabriel estaba en peligro, y que yo también lo estaría si descubrían que sabía más de lo que estaba diciendo. Esa noche, mientras hacía mi ronda final, lo encontré escondido en una sala de almacenamiento. Tienes que sacarme de aquí, dijo, con una urgencia que nunca antes había visto en él. Decidí ayudarlo. Fingí que tenía que trasladar a un paciente en una ambulancia y lo llevé conmigo. Durante el trayecto, me contó la verdad sobre los hombres que lo perseguían. No solo querían estudiarlo, planeaban replicar su condición, sin importar las consecuencias. No puedo permitir que eso ocurra, dijo. Su voz era firme, pero había una tristeza en sus ojos que no podía ignorar. Al llegar a un puente fuera de la ciudad, me pidió que me detuviera. Gracias por todo. Pero esto tiene que terminar aquí. Antes de que pudiera detenerlo, saltó al río que corría abajo. Lo busqué, llamé a la policía, pero no encontraron su cuerpo. Nadie podría sobrevivir a una caída así, excepto él. A veces sueño con Gabriel. Con su mirada triste, con su risa inquietante. Me pregunto si sigue ahí fuera, huyendo, tratando de proteger al mundo de algo que nunca debería existir. Y me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que vuelva a necesitar ayuda. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.